Texto: Meyers, Historia de la Psicología. Hincherich afirma que nuestro cerebro es por el momento el objeto físico más complejo conocido por nosotros en el universo entero. Nuestra mente sigue siendo un completo misterio. Nuestros pensamientos, emociones y acciones nos dejan fascinados. ¿Cuándo y cómo comenzó la ciencia psicológica? El origen de la psicología se remonta en el año 1879 a una pequeña habitación en el tercer piso de la Universidad Alemana de Leipzig. Ahí se encontraba el profesor Wundt, dos estudiantes que estaban creando un aparato experimental. Su máquina medía el intervalo de tiempo que había entre el momento que una persona oía y el golpe de una pelota sobre una plataforma y el momento en el que presionaba una tecla del telégrafo. Así empezó lo que podría llamarse el primer experimento dentro del campo de la psicología al inaugurarse el primer laboratorio formado por Wundt y los primeros estudiantes graduados. Esta nueva ciencia se empezó a organizar en ramas o escuelas de pensamiento, cada una promovida por pensadores pioneros. Entre estas escuelas se encuentran el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología de Gestalt, el conductismo y el psicoanálisis. Estructuralismo. Escuela de los primeros años de la psicología que empleaba la introspección para explorar la estructura elemental de la mente humana. La introspección, observación interior, que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Requiere personas sagaces y expresivas. Y aún así genera poca confianza, porque los resultados varían de una persona a otra y de una experiencia a otra. A veces nosotros mismos no sabemos por qué sentimos lo que sentimos y hacemos lo que hacemos y a veces recordamos cosas que no sucedieron como las recordamos. Funcionalismo. Escuela de psicología que se centra en el funcionamiento de los procesos mentales de la conducta y en cómo dichos procesos nos permiten adaptarnos, sobrevivir y prosperar. James priorizó considerar las funciones de los pensamientos y sentimientos. La psicología desde 1920 hasta hoy. La psicología se desarrolló de los campos más afianzados de la filosofía y de la biología. Wundt fue tanto filósofo como fisiólogo. James, funcionalista, era filósofo. Ivan Pavlov fue el precursor del estudio del aprendizaje y era fisiólogo. Sigmund Freud, quien desarrolló una influyente teoría de la personalidad, era médico. Piaget, quien observó el comportamiento en los niños, era biólogo. En los primeros años, Wundt y Titchener se enfocaron en las sensaciones, las imágenes y los sentimientos internos. James estaba interesado por el examen introspectivo del flujo de la conciencia y de la emoción. Freud hacía énfasis en las respuestas emocionales a las experiencias de la infancia y en cómo el pensamiento inconsciente afecta a nuestro comportamiento. Hasta 1920, la psicología era definida como la ciencia de la vida mental. Desde 1920 hasta 1960, los psicólogos norteamericanos rechazaron la introspección y redefinieron la psicología como el estudio científico de la conducta observable. Psicología humanística. Perspectiva históricamente significativa que enfatizaba el potencial de crecimiento de las personas sanas y el potencial de crecimiento personal del individuo. Conductismo. Corriente de la psicología que entiende a esta como una ciencia objetiva que estudia la conducta sin hacer referencia a los procesos mentales. Neurociencia cognitiva. Estudio interdisciplinario de la actividad cerebral relacionada con la cognición. Incluye la percepción, el pensamiento, la memoria y el lenguaje. La psicología humanística, década de 1960, se revela contra la psicología freudiana y el conductismo. Esta pone énfasis en la importancia de las influencias ambientales en nuestro potencial de crecimiento y en la importancia de satisfacer nuestras necesidades de amor y aceptación. En 1960 surge otro movimiento cuando la psicología comenzó a recuperar su interés inicial por los procesos mentales. Esta revolución cognitiva sostiene ideas desarrolladas por los psicólogos pioneros. La psicología cognitiva y la neurociencia cognitiva se expandieron a partir de aquellas ideas para explorar científicamente la forma en que percibimos, procesamos y recordamos la información. Este enfoque brinda beneficios, en especial en el desarrollo de nuevas maneras de comprender y tratar trastornos tales como la depresión. En la actualidad, definimos a la psicología como la ciencia de la conducta y de los procesos mentales, con el fin de integrar el interés por la conducta observable y el interés por los pensamientos y los sentimientos internos. Conducta. Es todo lo que hace un organismo, cualquier acción que podamos observar y registrar. Ejemplo, gritar, sonreír, llorar, hablar, parpadear. Los procesos mentales
son las experiencias subjetivas internas que deducimos a través de la conducta, ejemplo, sensaciones, percepciones, los sueños, los pensamientos, las creencias y los sentimientos. Debate, natura, nurtura. Controversia sobre las contribuciones relativas de la biología y la experiencia. ¿Nuestros rasgos humanos se desarrollan a partir de la experiencia o ya nacemos con ellos? Platón asumió que el carácter y la inteligencia son en parte heredados y que algunas ideas son innatas. Aristóteles decía que no existe nada en la mente que no proceda del mundo exterior a través de los sentidos. John rechazó la noción de las ideas innatas y argumentó que la mente es como una hoja en blanco sobre la cual se describe la experiencia. Descartes creía que algunas ideas sí son innatas. Los 3 niveles de análisis de la psicología. Cada uno de nosotros es un sistema complejo que forma parte de un sistema social más grande. Además, cada uno de nosotros está conformado por sistemas más pequeños como el sistema nervioso y nuestros órganos, que a su vez están compuestos por sistemas aún más pequeños, células, moléculas y átomos. Estos sistemas superpuestos sugieren diferentes niveles de análisis, que ofrecen perspectivas complementarias. Cada aspecto está relacionado con todos los demás. Junto a estos 3 niveles de análisis forman un enfoque biopsicosocial integrado, que considera las influencias biológicas, psicológicas y los factores socioculturales. Cada uno ofrece un punto de vista ventajoso, pero por sí solo, por separado, resulta incompleto. Cada perspectiva de la psicología es útil, pero ninguna revela por sí misma la realidad completa del sujeto. Enfoque biopsicosocial del desarrollo. Influencias biológicas. Selección natural o rasgos adaptativos. Predisposición genética en respuestas al entorno. Mecanismos cerebrales. Y influencias hormonales. Influencias psicológicas. Temores y expectativas aprendidos. Respuestas emocionales. Procesamiento cognitivo e interpretación perceptual. Influencias socioculturales. Presencia de otros, expectativas culturales, sociales y familiares. Influencia de pares y de otros grupos. Modelos convincentes. Todo esto forma procesos mentales o de comportamiento. Perspectiva. Objeto de estudio y ejemplo de preguntas. Perspectiva de la neurociencia. Objeto de estudio, cómo el cuerpo y el cerebro hacen posibles las emociones, los recuerdos y las experiencias sensoriales. Ejemplo de preguntas. ¿Cómo se transmiten los mensajes dentro del cuerpo? ¿Cómo se relaciona la química de la sangre con los estados de ánimo y las motivaciones? Evolucionista. ¿Cómo la selección natural de los rasgos promueve la perpetuación de los propios genes? ¿Cómo influye la evolución sobre las tendencias de las conductas? Genética de la conducta. ¿En qué proporción influyen los genes y el entorno en nuestras diferencias individuales? ¿Hasta qué punto se pueden atribuir rasgos psicológicos como la inteligencia, la personalidad, la orientación sexual y la vulnerabilidad a la depresión a nuestros genes y a nuestro entorno? Psicodinámica. ¿Cómo se origina la conducta a partir de los impulsos y los conflictos inconscientes? ¿Cómo se puede explicar los rasgos y los trastornos de la personalidad de una persona en función de los impulsos sexuales y agresivos o como efectos encubiertos de deseos no satisfechos y traumas infantiles? Conductista. ¿Cómo aprendemos respuestas observables? ¿Cómo aprendemos a tener a ciertos objetos o situaciones particulares? ¿Cuál es la forma más eficaz de modificar nuestra conducta con el objeto de perder peso o dejar de fumar? Cognitiva. ¿Cómo codificamos, procesamos, almacenamos y recuperamos la información? ¿Cómo utilizamos la información para recordar? ¿Para razonar? Sociocultural. ¿Cómo varían la conducta y el pensamiento en las diferentes situaciones y culturas? ¿Para resolver problemas? ¿En qué nos parecemos los africanos, los asiáticos, los australianos o los norteamericanos como miembros de la misma familia humana? ¿En qué nos diferenciamos como productos de distintos contextos ambientales? La psicología es una ciencia, ya que produce conocimientos basados en la evidencia y legitima los fundamentos del saber compartido por la comunidad científica. Tienen definidos métodos, objeto de estudio y nivel de análisis, y es una profesión.